Hola, hola, bienvenidos a Baldeán de Mágico. Seguimos con Nesara. El tema de hoy, las medidas que contenía y contiene esa famosa ley Nesara. Recordemos que los 75 folios se redactaron entre el 93 y 96, ese grupo de trabajo que intervino un montón de gente, los famosos caballeros blancos, que así es como nos controlan, esto falso, que el auténtico enemigo que tenían, además de los granjeros, era el ejército, que querían restaurar la antigua república. Es decir, el auténtico problema no eran educadores, ni sanidad, no, eran los patriotas. Incluso recordábamos en España el único atentado que hemos sufrido por ellos, ese ejercicio de gestión de crisis que se hace todos los años para ver que todo sigue esta pirámide, fue en España, el 11 de marzo, ¿y a quién se lo hicieron? A Aznar, que pues seguramente los presidentes que tenemos, aunque estuvo con Bush, con Blair, que curiosamente tras ese acuerdo decidieron acabar con ETA, y se acabó con ETA, pero que luego a Aznar le salió ese espíritu patriota, hubo los problemas en la isla del Perejil con Marruecos, llevó allí el ejército, pero lógicamente antes fue provocado, en Guinea, golpe de estado, apareció petróleo, es decir, lo más peligroso era y es el espíritu patriota que llevaba quien empezó, ese granjero que empezó a luchar, esos luego militares jubilados, la mayoría, que intentaban recuperar. Y, por ejemplo, hoy, ¿ellos quién gobiernan? Hoy, año 2014, está Obama. Obama, sabemos que una de las políticas que hacen, por ejemplo, uno de los que aún no lo han conseguido, aunque ya con lo del ébola lo van a conseguir, es hacerse con el control de África. ¿Qué postura, qué idearon para África? Fue coger niños, más o menos inteligentes, fácilmente adiestrables, y se los llevaron allí, ¿vale? Y allí empezaron a ser implantados todos los programas de adiestramiento para ser, como antes decíamos, técnicos de mantenimiento de su sistema. Pero podían incluso intentar liderarlo. Entonces, de cada país de África se trajeron varios, los educaron y la idea era devolverlos luego allí para hacerse con el control de esos países. Uno de ellos, ¿quién era? El padre de Obama, ¿vale? Lo que pasa es que luego ya, pues aprovechando las circunstancias, pusieron al hijo, que ahora mismo pues simplemente es el interlocutor nada más, de toda esta estafa. El caso es que el tema de hoy era, a ver, ¿qué medidas escribieron en esos 75 folios? Hablamos de hace ya muchos años, ¿vale? Año 94, 95, pasado más de 20 años, con lo cual puede que nos suenan un poco a raras. Pero, primero decir, dentro de ellos, esos patriotas, pues uno de ellos eran congresistas, algunos. Uno era, por ejemplo, Henry Reid, otro Nancy Pelosi, Barney Frank, Dennis Kucinich, Maxine Walters, Charlie Ranger, Bernie Sanders, no sé. Pero el que nos suena, que a nosotros, el patriota simbólico americano, que es Ron Paul, ¿vale? Ron Paul, algunos de nosotros de vez en cuando hemos visto algún vídeo, alguna charla, y gracias a él dijimos, la ley Stegan-Seagal, ¿qué significa? Claro, entendimos qué pasó aquí y entendimos que se solucionó con la ley Glass-Steagall. Pues solo podremos oír a gente como Ron Paul o esos acuerdos. Dice, o sea que yo en su día cedí a esto a cambio de... Nos recuerda cuando el Cid, ahí en Valdeande, iba con sus mercenarios, salía y se vendía, pues a esos reyes,
musulmanes y les decían, bueno, yo te doy esto a cambio de que me des protección respecto a otros países. Eso mismo, justo lo que hicieron aquí. Bueno, tú te haces cargo de todas las deudas que tengo, tú te haces cargo de todo el problema de dinero que tengo, que era mucho, ¿vale? Aunque ellos ya lo habían provocado antes, y te comprometes a darme seguridad y protección con algún gobierno extranjero. ¿Hay alguna diferencia entre esto y los acuerdos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid? Ninguna. Lo mismo. Luego es fácil de entender. Es fácil de entender porque eso, cuando vemos en las películas, soy ciudadano americano. Se siente que es ciudadano americano porque sabe que ellos tienen la obligación de ir a protegerle. Y si no le protegen, sabe que puede reclamar dinero. El problema es que estos a nivel judicial se la jugaron y utilizando esa 14 enmienda, pues lo utilizaron para sacarles dinero. Bien. Entendido esto, decimos, a ver, ¿qué medidas escribieron en ese famoso 75 folios? La primera, una de ellas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen. Se condona todas las deudas de tarjetas de crédito, hipotecas, todo tipo de deudas bancarias, debido tanto a las prácticas bancarias ilegales como a actividades gubernamentales. Es decir, si los bancos, todos sabemos las preferentes, todos sabemos cómo aquí en España están embargando pisos, decimos, a ver, si tú me das un crédito de un dinero que no tienes, que lo has falsificado porque te has saltado la torera al respaldo en oro, o sea, tú te inventas el dinero, te lo inventas, me lo das a mí, yo me compro un piso y ahora, como tú me has hundido por lo que antes decíamos inflación y recesión, y lo sabes, pues a partir de ahí me quitas el piso. Ay, eso es legal, perdona. Tú me has dado un préstamo de un dinero que no tenías. Te has inventado el dinero. Luego, como todo eso es un fraude, dicen jubileo de la deuda. Moisés, 1500 años antes de Cristo. ¿Hemos cambiado algo? Nada. Jesucristo, el templo, la usura. Esto, recuerden, está organizado por jesuitas y judíos. Los judíos controlan muy bien lo que es ese exponente del interés compuesto, pero entre ellos se prestan dinero sin interés. Se considera usura. A los demás, como lo saben, lo hacen. Es decir, eso de 1500 años de Moisés, ahora, 3500 años más tarde, lo mismo, jubileo de la deuda. 2. Abole el impuesto de la renta. Se descubrió que el impuesto de la renta americano era falso, no cumplía la ley, solo 4 estados lo habían firmado, era una gran estafa y eso fue lo que ocasionó diciendo, hombre, si todo el sistema que estoy pagando es falso, necesito crear una nueva ley, que es la ley Nesara. La ley Nesara sustituye al sistema IRS, al sistema de la renta. Luego abolo el sistema de la renta americano. 3. Abole el IRS. El IRS es la oficina de uso de recaudación de estos impuestos. Y los empleados de IRS serán transferidos a la oficina de Hacienda dedicada a los impuestos por ventas. ¿Vale? Esencialmente es que se carga el sistema de la renta en base a esto y lo transfiere, realmente coge el control el Tesoro de Estados Unidos. Y como España dice, bueno, ahora ya, con la nueva ley, recuerde, ellos van a interferir en la Hacienda de España. España ya no tiene pinta ya no pinta nada ni para cobrar impuestos. Ya se los imponen los impuestos, ya cogen de ahí el dinero, porque estamos endeudados. Pues imagínense que dicen, a tomar por saco, yo vuelvo a coger el control de Hacienda. Y deberíamos coger el control del dinero también, pero eso ni se nos ocurre, ¿vale? O sea, lo que ellos hacen es cogen el control de Hacienda. ¿Qué más? Crea un impuesto, tarifa plana del 14% para bienes nuevos no esenciales
que irá a parar al gobierno. En otras palabras, que la comida y las medicinas no tendrán impuestos, lo mismo que bienes de segunda mano como las casas. Volvemos aquí a lo del Bitcoin y decimos, bueno, ¿y cómo luego, una vez que no hay inflación, una vez que todo el dinero está controlado, ¿de qué van a vivir los gobiernos? ¿De qué? ¿Cómo vamos a arreglar las carreteras? O bueno, pues dicen, ¡hala! Todo el mundo, tarifa plana, 14%, no el 50% como pagamos algunos, solo el 14%. Y si es solo el 14%, encima, pues no pagas ahí ni la comida base, fundamental, ni las medicinas, ¿vale? Lógicamente deberían ser la enseñanza. O sea, los 3 pilares básicos, no esta educación, no este adiestramiento, sino la educación básica, saber vivir en sociedad, en equipo, pero sociedad real, democracia real, ¿vale? Y educación real, pues esos no pagarían impuestos y ya está, todo el mundo, tarifa plana 14%. Y con eso es con lo que la comunidad vive y se gestiona. ¿Qué más? Aumenta los beneficios para los jubilados. Hombre, para aquella época lo están pasando mal. Y también hay que tener en cuenta que realmente los que estaban dando el callo eran los jubilados. Como en España hoy en día. Lógico que en toda esta movida la gente joven debería de intentar luchar por su futuro. No tienen ninguno. Al final, los jubilados son los únicos que tienen un par de narices y decir las cosas como son. Pues aquí pasaba lo mismo. La mayoría de los que estaban ahí eran militares jubilados. 6. Retorna a la ley constitucional a todos los juzgados y asuntos legales. O sea, es decir, todo lo que es justicia, ¡pum! Volvemos a los orígenes. 7. Reinstaura la ley original del título de nobleza. Se la cargaron antes. Cientos de miles de americanos bajo el control de poderes extranjeros perderán su ciudadanía y serán deportados a otros países y se les impedirá su entrada por el resto de sus vidas. Y millones de personas se darán cuenta de que sus títulos académicos son ahora papeles sin valor. Nota del traductor, este artículo se refiere a la injerencia de la corona británica en los asuntos de Estados Unidos que no ha cesado desde su independencia. Es decir, vuelven aquí a los orígenes y decir, oye, que somos independientes. No vengan los europeos, los británicos, los Rothschild, toda esa banca que luego viene de otro lado a interferir. Es decir, se olvida. Volvemos a la independencia, la república, la constitución inicial. Más. Establece elecciones a la presidencia y al Congreso en el plazo de 120 días después del anuncio de NESARA. El gobierno interino cancelará todas las leyes de emergencia nacional y nos retraerá a la Constitución original. Es decir, se vuelve a recuperar esto y en 120 días otra vez no. No se ha conseguido. Ahora mismo lo único que se intenta es que todos los años se hace un intento de... Vamos por el 2014. Parece que ahí la familia del dragón está... pero aún nada de nada, ¿vale? El objetivo es que por lo menos todos los años se intente. Cuando se consiga, eliminamos esto, ponemos lo original. Más, monitorea las elecciones y previene actividades ilegales de grupos electos en torno al proceso electoral. ¿Por qué? Porque ya saben cómo manipulan esto. Ahora mismo está todo controlado, todo manipulado. Vivimos en un universo donde todo es un engaño. Por eso recuerden, todo lo que están escuchando aquí es todo mentira. Luego hay que controlar desde el principio el proceso de elecciones. Más, prohíbe la expedición de certificados de nacimiento como bonos de propiedad de ganado por el Departamento de USA de Transportes. Partida de nacimiento. Recuerden, nosotros tenemos, yo nací en Valdeande, como nací allí fue un médico y ese médico dijo, este tipo ha nacido en Burgos, es castellano. Y me hizo un certificado de nacimiento como que había nacido ahí. Y fui a ser José Alfonso Hernando Abejón con minúsculas. Primero con mayúsculas y luego con minúsculas. Y como nací ahí, tengo nacionalidad
de ahí y tengo mis derechos naturales. ¿Vale? Naturales. Pero luego, una vez que se crea este control mercantil, empieza la ley del almirantazgo, me dicen, perdona, tú tienes que hacer un contrato con ellos, me cambian el nombre, paso a ser todo en mayúscula, José Alfonso, Hernando Abejón, me llevan al registro, me registran ahí y me utilizan como ganado para cobrar a España la deuda. ¿Vale? Para que la paga. Pues no. Lo que hacen es prohíben esos certificados, esos registros con mayúsculas, con la ley del almirantazgo, donde somos exclusivamente ganado, como respaldo para que los banqueros cobren la deuda. Más, implementa un nuevo sistema del Banco del Tesoro Público en consonancia con la Constitución. Es decir, nos cargamos el sistema de bancos centrales y creamos un banco acorde a las necesidades. El dinero no es para especular. El dinero, que es usura, decían que era pecado. El dinero sirve para, o debe servir, para intercambiar bienes reales. Punto. El Bitcoin, nosotros pensamos que funciona, porque sirve simplemente para intercambiar. Yo produzco zanahorias y tú reparas coches. Y yo te pongo un algo para intercambiar, que yo pueda comprarte zanahorias y tú me reparas el coche, ya que el sistema del trueque es complicado. Entonces se moderniza el sistema del trueque, se utiliza una cosa que es dinero para facilitarlo, pero no para especular. Recordemos, hoy en día, después de esto es fabricar flexibilización cuantitativa, todo lo que quieran, 25 billones de dólares son los que se usan en esa economía del día a día para facilitar el intercambio de mercancías y de bienes reales. El 90%, 250 billones de dólares, es falso. 250. Pero vivimos nosotros con el 25. Esos 250 son con los que nos esclavizan. Es decir, se acabaron esos 250. La ley esa que decíamos de Ron Paul, la ley Glass-Steagall, es decir, vale, si tú quieres vivir con esos 250, lo que quieras, pero no puedes mezclar esos 250 billones de dólares con lo que especulas con los 25 millones con los que nosotros vivimos. Son cosas totalmente diferentes, porque si no, pasamos a ser esclavos, no podemos competir, ¿vale? Pues la ley Glass-Steagall se la cargaron hace unos años y por eso poco a poco vamos siendo más esclavos. Más, elimina el sistema de Reserva Federal. Durante el periodo de transición a la Reserva Federal se le permitirá operar en apoyo del Tesoro por espacio de un año hasta que se eliminen todos los billetes con el sello de la Reserva Federal Americana. La Reserva Federal es la que controla todo el dinero aquí, en esta pirámide. En España tenemos, en Europa tenemos el Banco Central Europeo. Aquí está la Yellen, aquí tenemos Draghi. Draghi es del sistema de aquí, ha salido de este sistema, es privado, por mucho que los alemanes intenten que no. Draghi dice, bueno, oído cocina. Rajoy, voy a ver si le convenzo. Draghi, oído cocina. Hacen lo que les salen de las narices porque tienen el control total, una empresa privada, sobre nosotros. Luego nos cargamos a la Reserva Federal Americana. Y, lógicamente, aquí sería, nos cargamos al Banco Central Europeo, que son los culpables de todo este cacao. Más, restaura la privacidad financiera. Pues todos podemos tener empresas privadas, y ellos se van apoderando de ella. Existe la NSA aquí, cual controla absolutamente todo. Recuerden, si yo ahora creo un sistema criptográfico para aquello, me tienen el derecho de expropiarlo. Tienen el control de todo por ley, no podemos hacer nada. Y si no lo tienen, lo crean esa ley. Se inventan por ahí una historia y crean la ley que les conviene para seguir siendo nuestros amos. ¿Qué más?
vuelve a colocar todos los jueces y fiscales bajo la ley de la Constitución. Algo súper básico, ¿vale? Nos cargamos este sistema y todos vuelven a aplicar la ley natural. Esos dos nombres, el mío, ahí me aplican la ley natural. José Alfonso con minúsculas, no la ley del almirantazgo con mayúsculas. No soy una mercancía, por mucho que se empeñen. Soy una persona. Más, cesa todas las acciones agresivas del gobierno USA a lo largo del mundo. Cuando dicen, no, es Irán es un peligro y hay que... Cuba es un peligro, el peligro de Cuba, el enemigo. Y Cuba dice, yo soy un peligro, yo no he invadido nada. Y dice, países invadidos por Cuba. Ninguno. Es un peligro. Países invadidos por ellos. Prácticamente todos. Sí, Cuba es un peligro. No. El que agrede, el que invade siempre son ellos. ¿Qué más? Establece la paz alrededor del mundo. ¿Es difícil? No, realmente es muy sencillo. Simplemente con intentar que los programas que nos instalen no tengan toda esa violencia, toda esa competitividad, todo eso de que siempre triunfa el más fuerte, todo lo que nos llevan instalando desde los 3 años que nacemos, nos empiezan, ¿vale?, para crear conflictos. Ellos solo funcionan si hay conflictos. Si nosotros nos olvidamos de los conflictos, su método no funciona. Así que se restaura. Nos olvidamos de los conflictos. Más, libera enormes cantidades de dinero para propósitos humanitarios. Es decir, hay que poner orden, hay que estabilizar, podemos fabricar cuanto dinero queramos, nosotros también, pero lo vamos a hacer con un objetivo claro, básico, ¿vale? El bienestar social de toda la humanidad, no el control. ¿Qué más? Bueno, por último, ya que se nos acaban los 20 minutos, permite la publicación de las 6.000 patentes de tecnologías suprimidas que han sido alejadas del público bajo el pretexto de la seguridad nacional, incluyendo dispositivos de energía libre, antigravitatoria, máquinas, curación a través del sonido, todo lo que la teoría del todo es bastante mágico dice. 6.000 patentes. ¿Cómo nos esclavizan? El método científico. Cada vez que me dicen, debes de estudiar más, eres un magufo, tienes que ir a la universidad. Bueno, fui a la universidad, pero no me enteraba de lo que me explicaban. Pero cuando lo intento entender y veo esas 6.000 patentes, que veo ahí digo, ¡oh! Pero si ya está todo investigado, pues la ley Nesara presuntamente lo liberaría. En fin, aquí acaba este vídeo y seguimos informando. Adiós.